busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y en tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias a Dios por poder compartir un domingo más la exposición del Evangelio desde este lugar, desde la iglesia Cita en San Martín 19, y el Señor nos ha dado una nueva oportunidad de poder hablar de este Evangelio, de este Dios que puede cambiar las cosas, como decía la canción que estábamos escuchando. Y nada mejor que ponernos en sus manos para que este tiempo pueda ser presidido por su dirección. Así que les invito a tener una palabra de oración antes de comenzar con la predicación en esta noche. Gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, por poder saber que hay un Dios que cambia las cosas, de poder saber, Señor, que hay un Dios que ha podido hacer una obra en cada uno de nosotros de cambio. Y un cambio que tiene que ver con la obra de Cristo, hecha en la cruz una vez y para siempre.
Gracias por este evangelio precioso que cambia las vidas, cambia las personas, pero gracias porque el secreto está en el poder de esa obra hecha por Jesucristo. Gracias, Señor, por su amor, por su entrega por cada uno de nosotros, por cada uno de aquellos que aún no ha creído en su nombre, pero ponemos a cada uno de ellos en tu presencia en esta noche para que tu palabra pueda ser de luz a sus corazones y que la salvación pueda llegar a cada una de sus vidas. Señor, bendice la reunión en el resto de esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera compartir a través de la idea del Salmo 130 de nuestras Biblias el Evangelio en esta noche y una parte del Evangelio en particular que tiene que ver con la posición de donde Dios nos puede llegar a sacar o la posición en que nosotros podemos llegar a recibir ayuda de Dios. A veces los especialistas en alguna materia, en alguna cuestión, nos dicen, por ejemplo, dónde estamos parados en cuanto a la salud, porque ellos tienen datos internacionales y nos saben explicar que tal país está avanzado en esto, tal país está en otra situación, y nosotros respecto de esos países estamos o más avanzados o no. Así con la economía, así con el deporte o con cuantas áreas se nos ocurra pensar. Pero el Evangelio de Dios se encarga de decirnos dónde estamos parados cada uno de nosotros sin Dios y dónde podemos llegar a estar parados con Dios, con la obra de Dios efectuada en nuestro interior. Y una de las figuras más difíciles de remontar es la figura de la profundidad, la figura del hundimiento que encontramos en la palabra de Dios y de saber que una persona puede estar hundida o puede estar en lo profundo de algo. Y es esa la idea que abarca el Salmo 130 que tenemos en la palabra de Dios y dice ahí la palabra de Dios: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Repetimos, encontramos en este salmo la idea de alguien que está hundido, de alguien que está en lo profundo y está clamando a Dios, a ese Dios que puede obrar cambios, como escuchábamos en la canción que nos precedía. Cuando alguna persona pierde los niveles habituales o normales en su estado de salud, economía, relaciones personales, ahí comienza el ir hacia lo profundo, el ir hacia el hundimiento. Y como estas palabras son metafóricas en relación a esa situación espiritual de la que queremos hablar, vamos a explicar nada más que profundidad. La idea de profundidad, ¿qué entendemos por profundidad? Es una parte honda de algo o algún nivel inferior a la superficie de eso a que nos estamos refiriendo. Y la palabra hundimiento, que también la vamos a entender metafóricamente en este contexto, tiene que ver con el acto de meternos en un lugar profundo. Así que profundidad y hundimiento son la situación que aquí caracterizan el espíritu de quien escribe estos versos. En este caso, el escritor del Salmo está diciendo y clamando al Señor de un lugar profundo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y qué suerte que más allá de la situación de profundidad en que esta persona está, sea cual sea su problema, y podés pensar en vos, puedo pensar en mí, tenemos un Dios a quien clamar, aún de lo profundo. No sé dónde estás vos, yo puedo hablar de dónde estoy yo, pero delante de Dios
y respecto del Evangelio, Dios se encarga de decirnos que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecado. Y ese es un lugar muy profundo del cual ninguna persona nos puede sacar, sino solamente Dios mediante la obra del Señor Jesús en la cruz, que fue hecha por nosotros, para nosotros, una vez y para siempre. Así que esta metáfora de profundidad, de hundimiento, tiene que ver con la angustia y con el estrés que cada uno siente estando en esa situación. Y a veces nos escudamos en que tiene la culpa la salud, que tiene la culpa la economía, que tiene la culpa ciertas emociones, ciertas relaciones personales, pero rara vez, por decir nunca, pensamos en que eso tiene que ver con el pecado que hay en nosotros. Y es así porque el texto lo va a decir más adelante. Pero vamos a ir avanzando paso a paso. Si bien nos podemos sentir en esa situación, y así se sentía el escritor de este salmo, ahora clama en el verso 2 diciendo: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Qué bueno es que hay un Dios a quien podemos decirle: Señor, escúchame. Señor, ¿ves cómo estoy? Y claro, el Señor escucha. Qué distinto que son los oídos de Dios a los oídos de las personas. Hoy las personas tienen que llegar al extremo de, permítanme decirlo, de la violencia para ser escuchadas. Porque golpean puertas, claman, hacen reclamos y no son atendidas. Y tienen que manifestarse de distintas formas en la sociedad. Y llegamos a los extremos de personas que nos parece violento lo que hacen porque interrumpen el tránsito en una calle o cortan tal o cual lugar manifestando, y lo hacen tal vez muchos de ellos con una causa justa, para ser oídos, para ser atendidos, pero no hay quien responde del otro lado. Y generalmente los que terminamos escuchando esos reclamos somos sus propios semejantes, que nos incomodan la vida a nosotros y nosotros no les podemos resolver nada, pero qué diferente que es con Dios, porque clamar a Dios es ir al lugar correcto. Y el salmista clamaba de lo profundo y hacía esta súplica. Pero él no va a hacer hincapié en su problema personal diciendo: Señor, mirá cómo estoy en tal o cual cuestión de mi vida. Él lo primero que enfrenta delante de Dios es su situación interior de pecado, y lo dice en el verso 3 cuando dices: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Esta palabra mantenerse tiene que ver con quedar en pie o sostenernos delante de la presencia de Dios. Y cuando uno se sabe pecador en la presencia de Dios, sabe que no hay oportunidad, porque la ira de Dios se manifiesta sobre el pecado. Dios y pecado no son compatibles. Dios siempre rechazó el pecado. Por eso es que desde que cuando la criatura pecó en el huerto del Edén, ahí comienza esa separación que fue una vez y para siempre. Pero también hubo un remedio, una vez y para siempre, en la obra de Jesucristo en la cruz, muriendo por los pecados y por los pecadores. Y es precioso avanzar en el texto y entender también, estamos haciendo estos comentarios a dos aguas, en lo que pasa en el Salmo y en lo que el Evangelio de Cristo propone. El Señor nunca ofreció beneficencia sin dar a entender a las personas que necesitaban el perdón de sus pecados. Si bien el Señor hizo milagros, hizo buenas obras, alimentó personas, curó personas, resucitó personas, pero Él en todo momento acusó el pecado que cada una persona tenía. Cada una de las personas tenía, y en un momento dijo que si no venían a Él, iban a morir en sus pecados. El problema de fondo siempre termina siendo el pecado. El problema de nuestra profundidad y de nuestro hundimiento siempre termina siendo el pecado, de donde podemos clamar desesperadamente, pero solamente a Dios. Y qué bueno que ahora avanzamos en el texto y nos encontramos con la buena noticia. Dice el verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado.
Y es precioso seguir el orden que nos propone este texto, porque habla de perdón y habla de reverencia. ¿Cuántas personas levantan las manos a Dios, invocan a Dios o invocan a algún ser superior, pero no están perdonados? No se han rendido a la cruz, no han venido humillados por su situación de pecado delante de Dios. Y ellos pretenden ejercer un culto, aunque reverente a Dios, pero acá el orden del texto dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y repasemos lo que el escritor viene diciendo. No habla de su problema personal, y su problema personal principal termina siendo el pecado. Y ahora dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a reconocer que nuestros problemas no son los económicos, no son los de salud, no son otros problemas que todos los tenemos. El problema principal delante de Dios es el problema del pecado, según el Evangelio. Pero luego se hace diferente enfrentar esa situación de problema teniendo el pecado perdonado. Por eso es que no hay que desaprovechar la oportunidad de perdón que hay. En ti hay perdón para que puedas ser reverenciado. Qué precioso es ver este orden, como lo comentábamos recién. Y en último lugar, el salmista nos habla de la esperanza que él puede tener, porque aunque desde lo profundo y desde ese hundimiento él clamó a un Dios que puede perdonar primero sus pecados para luego tomarlo de donde está. Y esta esperanza él la describe así: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y si contamos las veces que el texto menciona la palabra esperar en relación a la esperanza, por lo menos 5 veces hace énfasis en la palabra esperar. Y lo compara con la situación del centinela, de aquel que trabaja de noche, de que está toda la noche en vela esperando que llegue la mañana para que termine su jornada de trabajo y poder irse, sabiendo que a la mañana se termina su jornada laboral o viene el famoso relevo que tenemos en los puestos de trabajo en las empresas, ¿no? Pero con esas ganas que uno está esperando que termine, como el centinela espera que llegue la mañana, él dice que estaba esperando a Jehová. Y sabes, cuando uno espera en la vida, en esas cosas, en estos ejemplos que el salmista nos dio, sabe que hay que esperar un poquito y tenemos la certeza de que algo viene, o que llega el fin de la jornada laboral y nos vamos, lo cual es gratificante para todos los que trabajamos en alguna empresa, en algún empleo, o bien porque llega una persona a relevarnos del puesto y continúa la tarea él, pero nosotros ya estamos liberados de eso. Y el salmista esperaba de esa forma. Qué bueno que es nuestra esperanza en Dios, sabiendo que con certeza alguien viene y se hace cargo de nuestra carga, se hace cargo de nuestro problema. Y en cuanto al Evangelio, la mayor carga que una persona puede tener es la del pecado. Y el Señor vino y se hizo cargo. Por eso es que así como Él esperó para ser relevado de su carga personal, el Evangelio nos habla de alguien que viene a nuestro encuentro con una obra ya hecha para esa carga, para esa tremenda carga de nuestra vida que es el pecado. Y es el mismo Señor Jesús que toma nuestro pecado y lo clava allí en la cruz y derrama su sangre. Y sabemos que por el resto del contexto bíblico, en esa sangre está nuestra limpieza, está nuestro perdón. Por eso es que precioso que él menciona el perdón, también anterior a lo que veníamos comentando. Y ese perdón lo hemos obtenido en la obra de Cristo. Nos sigue hablando de esa esperanza. Mi alma espera a Jehová, dice ahí. Pero ahora en particular va a hablar de espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados.
Es una esperanza porque hay misericordia. Tengo aquí algunas cosas anotadas en cuanto a este último texto que hemos mencionado. Y este párrafo que encontramos responde por lo menos a 3 preguntas. La primera es, ¿por qué perdona Dios? Dice el texto, porque Dios tiene misericordia. Y si vamos a la Biblia, allí el escritor a los Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados, lugar profundo, lugar difícil de salir. Pero el texto también dice en aquel contexto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucita con Él. Qué poderoso que es Dios. Otra de las preguntas que contesta estos últimos 2 versos del Salmo 130, podríamos preguntarnos, ¿cómo perdona Dios? Por su abundante redención, lo dice el mismo texto. Dios perdona por su abundante redención. Y en último lugar podríamos preguntarnos, ¿qué perdona Dios? Todos los pecados, lo dice el texto que hemos leído. Saben, hay 2 textos en la palabra de Dios que arrojan más comentario acerca de este último punto que venimos dando. Uno de ellos es el anuncio del nacimiento del Salvador, cuando aquel ángel a José le decía que iba a nacer un niño, de parte de ellos, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el salmista en el Salmo 130 no exagera cuando dice, él redimirá a Israel de todos sus pecados, porque la persona en quien podía haber perdón de pecados iba a nacer allí en Belén. Y el ángel le anunciaba a José y también posteriormente a María, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué capacidad, qué poder universal de salvación que tiene la sangre de Cristo. Pero no es de operación universal, porque cada uno de nosotros tiene que recibir personalmente el favor de la salvación. Cada uno tiene que hacer como el salmista y preguntarse, si Jehová mira mis pecados, no me podría mantener ahí, pero en Él hay perdón. El perdón que es gracias a su misericordia, gracias a esta potente redención que Él puede tener. Otro de los versículos que tenía anotado en cuanto a esto, en la carta a Tito dice el escritor allí que se dio a sí mismo. Está hablando de la persona de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Estás hundido? ¿Te hundiste en la vida? ¿Te sentís hundido? ¿Te sentís fuera del alcance? ¿Sentís que necesitas socorro donde estás espiritualmente parado hoy? Seguramente que sí. Tenés que saber que en Dios hay abundante salvación, abundante redención, que tu pecado no te deja en pie delante de Dios. Pero el mismo que te rechaza por pecador también te ofrece la salvación, porque Dios rechaza el pecado, pero no al pecador arrepentido. Tengo aquí anotadas algunas citas que también son del escritor de los Salmos, que dice, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Dios quiera que, a pesar de sabernos hundidos en nuestras situaciones personales, entendamos que el mayor hundimiento, el peor lugar de donde debemos ser sacados es de nuestro propio pecado. Porque ahí comienza la elevación, ahí comienza el cambio de vida, ahí comienza el cambio de relación con Dios. Entendamos que el pecado es la peor profundidad donde podemos estar hundidos. Pero entendamos también que en Él hay perdón, que en Él hay salvación y que en Él hay redención. Siempre presentamos a Cristo como aquella persona que Dios nos ofrece y que solamente en su nombre hay salvación, hay perdón de pecados.
Nuestros problemas quedan a un lado y quedan muy chiquititos respecto de nuestra situación de hundimiento en pecado cuando la palabra de Dios nos lleva a ese terreno, a ese pensamiento. Por eso es que creo que es un momento de dejar al lado lo que personalmente cada uno está pasando, que puede eclipsar nuestra situación delante del problema que verdaderamente cada uno tiene si sus pecados no han sido arreglados delante de Dios. Así que yo te invito en esta noche a tener un momento de reflexión pensando en cómo estás vos. No hundido en problemas seculares como yo también lo estoy, sino cómo estás delante de Dios respecto de tus pecados. Dios nos tiene por separados como pecadores, pero nos ofreció la obra de rescate para sacarnos del pecado. No despreciemos esa obra. El Evangelio te cuenta esta bendita obra de la cruz. Que tu esperanza pueda ser la del salmista. Saber que estás clamando a un Dios que realmente te puede responder, que principalmente te puede perdonar y conjuntamente con ello también te puede sacar de los problemas de la vida. Que sea como la actitud del salmista que está esperando a alguien que llega, que sabe que viene, que se va a hacer cargo de la carga, porque Dios se va a hacer cargo de la carga de tu pecado, si así se lo pedís a Él. No despreciemos su misericordia, no despreciemos este profundo poder que Él tiene para redimirnos. Te voy a invitar en esta hora a que puedas orar en la presencia del Señor y que en una forma muy sencilla pidas perdón por tus pecados, te reconozcas pecador. Mencionábamos hace un rato en el Salmo 51, 17, esas palabras que dice que al que viene contrito y humillado de Dios no desprecia. La persona contrita y humillada, consciente de su limitación de pecado, no es despreciada por Dios, porque viene en busca de perdón y viene al lugar correcto trayendo su situación personal. Estando muertos en delitos y pecados, estamos repasando lo que hemos dicho en esta noche, ¿no? Él, por su misericordia, también nos resucita juntamente con Cristo. Así que ahí está el perdón. Y si nunca pediste perdón a Dios por tus pecados, podés clamar esta noche diciendo, Señor, me reconozco pecador y vengo delante de quien puede perdonar mis pecados. Muchas personas tal vez quizás no se van a olvidar de aquello que le hemos hecho, pero Dios es aquel oído abierto para escuchar el clamor del perdón de los pecados, porque solamente Él lo puede perdonar y lo garantiza mediante la obra que Cristo hizo para el perdón de nuestros pecados. Una vez más te agradezco por haber escuchado brevemente la exposición del Evangelio en esta noche y quisiera orar por vos en esta noche y por todos aquellos que están escuchando en este tiempo este mensaje. Nos dirigimos a Dios en oración una vez más. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque mediante tu palabra entendemos que lo más profundo en que una persona puede estar no es un problema terrenal, sino que es un problema de índole espiritual, muerto en sus pecados. Pero gracias, Señor, porque hemos leído, pero en ti hay perdón para que puedas ser reverenciado. Y así como esta persona, escritora de esta porción bíblica, compartía de su esperanza, sabiendo de que hay un Dios que puede venir y relevar en la carga del pecado, Señor, sabemos que todo aquel que en esta noche cree puede ser salvo. Por eso es que te pedimos que tu palabra siga obrando, tu espíritu siga llamando a cada uno de los corazones, indicando que hay una oportunidad de salvación, de redención, de perdón genuino en lo que el Señor Jesús ha hecho en beneficio de cada uno de nosotros. Querido Dios y Padre, bendice a nuestros oyentes y te pedimos, Señor, que nos bendigas el resto de este día. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy buenas noches, gracias por haber presenciado este programa una vez más y les invitamos a cada uno de ustedes a que si tiene alguna inquietud personal se pueda estar comunicando a través de los medios que ahora dejamos a su disposición en pantalla. Buenas noches.